Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este es un evangelio muy claro. En otras palabras, Jesús parece decirnos: como queráis que actúen con vosotros, actuad vosotros con esas personas. El primer problema que encontramos para practicar esto, y por el cual puede ser que las personas a veces no se den cuenta de lo que aparece tan claro en este evangelio, es que reflexionamos poco sobre las verdades últimas, sobre que tendremos un juicio y que el que nos juzgará es Dios omnipotente y omnisciente, es decir, que sabe todo aquello que queda oculto a los ojos de los demás y hasta a nuestros ojos. Pero vayamos a la situación. Jesús dice que hay que perdonar. Y Pedro le pregunta: ¿7 veces será suficiente? Si nos ponemos a pensar, 7 veces es demasiado, ya es mucho. Pedro no está siendo egoísta o no generoso. Al contrario, pensemos en las veces que nosotros hemos perdonado una vez y cuánto nos ha costado. 2 veces, ¿sí? Y cuánto hemos dejado. Y Pedro dice 7. En segundo lugar, Jesús nos dice que tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre. 70 veces 7, este es un número que perderíamos la cuenta, ¿no? Por eso hay que perdonar, hay que estar dispuestos a perdonar siempre. Es decir, Jesús nos exige mucho más, nos pide algo muy difícil. Sin embargo, ese algo difícil que nos pide nuestro Señor, que es el perdón, es realmente algo de lo cual necesitamos todos. Que quisiéramos poder acceder al perdón si nos tocara o si nos encontráramos en una situación parecida. Nos gustaría que nos perdonaran. Prestemos atención. La deuda, 10.000 talentos, es impagable, impagable. Por lo tanto, no hay salvación, salvo la misericordia.
Y si nos encontráramos en una situación así, ya sea en esta vida o con más razón en la otra, en la cual se define todo, nos gustaría que Dios nos perdonase. Por lo tanto, nosotros debemos dar el perdón. Y en este razonamiento es muy fácil darse cuenta que lo que perdona Dios son realmente más que 10.000 talentos. Es una deuda impagable que la pagó nuestro Señor Jesucristo, pero Él es Rey y Él puede perdonar. Y lo único que nos pide es que perdonemos los 100 denarios que nos debe nuestro hermano, que para nosotros pesa muchísimo. Por eso digo que hay que poner todo en relación a la eternidad. Lo segundo que no se nos tiene que escapar es que Dios reconoce la imposibilidad del hombre de pagar su deuda y actúa con misericordia. Por lo tanto, nosotros tenemos también que reconocer la imposibilidad de pagar nuestra deuda. Nosotros podemos hacer muchas buenas obras, nosotros podemos incluso ayudar a muchas personas, pero la deuda de un pecado mortal, de un solo pecado mortal, es muy difícil de pagar. Y por lo tanto nuestro Señor nos da ánimos aquí. Él está listo para darnos el perdón siempre, aunque sean muchos nuestros pecados, aunque se hayan acumulado. Él está siempre dispuesto. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a actuar como hijos de tal Padre? Otro detalle que no se nos tiene que escapar. Los compañeros reaccionan como quien ve una cosa fea, una cosa disonante, una cosa que no tiene nombre, ¿no? Un hombre que ha sido perdonado en una deuda muy grande y que no perdona en una deuda pequeña. Jesús en este detalle quiere también que veamos lo feo que es actuar así. Para terminar, 2 cositas más. De ser misericordiosos no depende solamente nuestra salvación. Aparentemente en este Evangelio Jesús nos podría estar diciendo que tal vez dependa la salvación de nuestros prójimos. En la primera intervención el rey manda venderlo a él y a sus familiares para pagar toda la deuda. No quiere decir que los demás paguen por nuestros pecados, pero muchas veces el ejemplo que da uno se extiende a los más cercanos. En segundo lugar, y para terminar, nosotros debemos más a Dios que nuestro prójimo a nosotros. Nosotros siempre vamos a ser más deudores que nuestros prójimos. Así tenemos que pensar y no nos vamos a equivocar. Nos ayude la Santísima Virgen a ser siempre misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso.